a escuchar tu palabra. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque tu palabra es verdad, Señor, y en ella encontramos salvación y vida eterna. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de bendición y que edifique nuestra vida. Habla a tu siervo, que él te escucha, Señor. Glorifícate en la vida de tu pueblo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer unas partes ahí. Vamos a hablar acerca de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios y su misericordia. La grandeza de Dios y su misericordia. Van a ver que el título no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero tiene mucha de verdad. Eso es bueno. Isaías capítulo 53. 700 años antes que viniera el Señor Jesucristo, Dios en su misericordia le reveló, le mostró a Isaías lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Isaías también es conocido como el profeta mesiánico, aquel profeta que le fue revelado casi una cosa sorprendente, maravillosa, como Dios le revela. Isaías 53 por muchos es conocido. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otra vez. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, pero dice, habiendo hablado por los profetas. Y el profeta aquí está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo imagino que la multitud que lo estaba viendo al profeta Isaías se le queda viendo y diciendo, wow, ¿de qué va a hablar? ¿Qué está queriendo decir? Y empieza a describir, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Del 4 en adelante, si gustan, ahí marquen en su Biblia cómo habla el pronombre él, y ahí anótenlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? Imagínense qué privilegio o qué orgullo poder ver. Vean, esto es muy importante.
La palabra de Dios se le reveló a Isaías y le mostró qué es lo que iba a padecer el Cristo. El renuevo, el león de la tribu de Judá, la rosa de Sarón, el león, el príncipe, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aleluya, eso también lo dice Isaías. Admirable. Nos encontramos ante la revelación de Dios. ¿Cuánto tiempo antes que viniera el Señor Jesucristo? 700 años. Pasaron 100, 200, 300 y los profetas se iban dando 400, 500, 600 y llegan 700 años. Y de repente termina el Antiguo Testamento, 400 años de silencio, preparando Dios el camino de alguna forma, hablando de terrenos a forma topográfica o geográfica, vamos a llamarle así, y empieza a prepararse una nación, un pueblo, un imperio. Y viene el cumplimiento de la promesa. En los evangelios encontramos el mensaje que hoy es que prácticamente mucha gente en este tiempo hace alusión. El Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es como todo un profesional médico de profesión. Tenía la certeza, tenía la habilidad, no era la habilidad de poder resumir los acontecimientos. Empieza escribiendo: oh excelentísimo Teófilo, las cosas que se han dicho aquí y acá, me ha parecido bien escribírtelas. O sea, es una carta, aparte de ser un evangelio, es una carta dirigida a alguien, a una persona muy importante, a Teófilo. Me ha parecido bien escribírtelas en el orden que fueron establecidas. Pero volviendo al tema, la grandeza de Dios. Aconteció en aquellos días, Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué tremendo! El Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, dejando su trono de gloria, dice que el Señor no escatimó hacerse uno, o humillarse y sufrir la muerte, pero nacer entre los hombres. ¿Qué dice Juan? Recordemos aquel Juan capítulo 1 y luego el 14. Dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Y el 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vimos su gloria. Sí, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y creyeron. Aleluya. Vean el contraste. Estoy hablándoles de algo muy familiar, que todo el mundo lo va a entender: la grandeza y la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios.
la revelación escrita, la misericordia de Dios, el cumplimiento de la palabra en Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Juan. ¿Y qué le decía Juan? Bautízame, Señor, bautízame tú. No, Juan, sino que es necesario que pase esto, que se cumpla. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios, es la revelación escrita, es la revelación encarnada. Oh, la revelación natural, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios les hablaba a los profetas. Dios se da a conocer por su naturaleza, pero después, no conforme, inspiró a hombres para escribir su palabra y darse a conocer. Yo soy el que soy, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la existencia, yo soy Jehová tu Dios. Y Jehová significa ser o existencia, Yahvé, el eterno. Amén. Pero el eterno se tuvo que manifestar y se dio a conocer, pero estaba preparándose desde el Antiguo Testamento para revelarse. La grandeza de Dios y su misericordia. Dice que Él anduvo entre nosotros. Yo siempre me ha gustado imaginarme cuando los cielos se abren. Yo siempre me he imaginado eso. Cómo Dios les hablaba. Elías, Moisés, Abraham, Samuel. Sí, Señor, dime. Yo no te hablé. Decía Elí. Y volvía Samuel. Dice que hasta que Samuel entendió que Dios le estaba hablando a Samuel. Ve, acuéstate, y si oyes que te hablo, di, habla, que tu siervo escuche, que tu siervo oye. Gloria a Dios. Ojo, hermanos, pongan atención. La palabra de Dios es su revelación, su inspiración. ¿Por qué? Porque escrito está, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra todo tu ser y discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, vamos armando, ya están entendiendo cómo vamos armando las cosas. La grandeza de Dios, la revelación encarnada. Primero, la revelación natural, revelación escrita y revelación encarnada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús vino, porque Dios vino a salvar al hombre para que no se perdiera. Otra vez, Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, Pablo dice, hoy nos habla por medio del Hijo. Amén. Ahora, aquí viene lo bueno, la tercera parte, la misericordia de Dios. El texto aquel, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos años fueron que Dios le habló al profeta Isaías y le reveló la venida de Jesús? ¿Cuánto? 700 años. Y dice la palabra de Dios, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo capítulo 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después, en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice, y los discípulos llegaron al monte donde Jesús les había dicho, y les dijo, vayan y prediquen. Y he aquí, recibiréis poder, pero me fascina
pero recibiréis poder. Ojo, hermanos, hermanas, pero recibiréis poder. El pero es una anteposición. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Pero tienes que dejar tu manera de pensar, tu manera de analizar las cosas, buscando una justificación, una respuesta a tus pensamientos. Ojo, escúchenme en esto. Hoy nosotros, ¿en qué año estamos? Está por terminar, ¿qué año? ¿Cómo se llama? 2020. ¿Y se acuerdan que antes, cuando estábamos pequeños, hace unos días, hace unos años, no tan lejos, ¿verdad?, que nos decían, va a llegar el 2000 y se va a acabar el mundo? Y todo el mundo andaba temeroso, tenía miedo. ¿Por qué? Porque se iba a acabar el mundo. Y muchos dicen, no, el 2020 va a estar tremendo. El 2021 está tremendo. Va a estar tremendo. 2021. ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor Jesucristo se fue? 2017. ¿Cuánto? Así, por decir, tomándolo del tiempo del calendario gregoriano, así, porque ese es el tiempo que se está tomando. 2020 años que dijo el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Y después dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, y dice, cuando el Señor les estaba diciendo estas cosas, el Señor empezó a ascender al cielo, y unas nubes lo ocultaron. Y todos estaban viendo, ¡wow, Señor! ¿Qué onda, Señor? Y se le aparecen unos ángeles, y le dicen, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? ¡Ey! ¡Despierten! Despierten. ¿Por qué? Porque debemos estar pilas, como dicen por ahí los del eje. Hay que estar pilas. 2020 años que en la misericordia de Dios nos dejó la palabra escrita. ¿Para qué? ¿Por qué? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la venida de Jesucristo, el Nuevo Testamento, el nacimiento de la iglesia y 2000 años de la iglesia, el trabajo de la iglesia. El trabajo del Espíritu Santo en la iglesia para proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque después de 50 días llegó el Pentecostés y vino el Espíritu Santo. Bueno, así lo dice la Escritura, Pentecostés, porque era el día de las fiestas de las cosechas y era 40 días estuvo el Señor después de su resurrección, 40 días con sus apóstoles, manifestándosele a más de 500, más de miles de gentes. La gloria de Dios. Y después, no se vayan, quédense aquí, porque dentro de 10 días va a venir el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo es el Paracletos, el ayudador, el consolador, el que te guía, el que te muestra la verdad, cuando estamos dispuestos a oír a Dios por medio de su palabra. Sí, Señor. Aleluya. Quiero que sepan que hay momentos que tú lees la Biblia, lees por decir un capítulo y Dios te dice algo. Y dices, wow. Y lo vuelves a leer otra ocasión y te dice otra cosa. Y vuelves a leerlo y cada vez que lo lees siempre le vas a encontrar algo interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo se manifiesta, se revela y nos convence. Pero ahora llevamos 2020 años y podríamos volver al primer punto de Isaías, que dijo la primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Hoy la gente se burla de que escuchan y dicen, ahí vienen los aleluyas, los chinqueques, los tolongos, los cristianos. Se burlan del Evangelio. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5? Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os maltraten Y digan contra toda clase ustedes. de maldición. Y les digan maldiciones. ¿Por qué no se las dicen a ustedes? Me las dicen a mí, dice el Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La grandeza de Dios y la misericordia. Su misericordia está para que nosotros seamos libres. Libres. Por eso somos libres. ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria, Y a su pueblo. la victoria. ¿Por qué tenemos victoria? Porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Porque Él vive. Porque Él resucitó. Y hoy, mañana 24, mucha gente dice mañana es el Navidad. Navidad significa nacimiento, nativitas, natividad. Nosotros sabemos la verdad. Pero como pueblo cristiano tenemos que aprovechar de alguna forma este momento que la gente de alguna manera dice, pues vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Nosotros sabemos la verdad conforme la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en los evangelios. ¿Cuándo fue que nació Jesucristo? Sí, Señor. Amén. Pero tenemos que aprovechar para dar a conocer que el que vive, que el que reina, que el que nació en Belén de Judea es el Salvador, el Redentor, el cumplimiento de la promesa. Aquel hombre, aquel ser divino que es Dios mismo y dejó su trono de gloria por amor a nosotros. Ahora, fíjense otra cosa. Eso se llama misericordia. También están entendiendo la misericordia y la gracia de Dios. También dice la palabra que nosotros ya estábamos predestinados. O sea, que nosotros ya existíamos. Y de repente el Señor dijo, a ver, van a ser Coral. ¡Fum! No porque Coral haya querido. O mi hermana, mis hermanos, mi cara, los jóvenes. No porque yo quiero nacer, yo voy a nacer, ¿no? Muchos se quejan.